Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos de vuelta al Let's Play Never Alone. Y bueno, continuamos justamente donde lo dejamos. Veréis que me he cambiado los cascos. Hace escasos 20 minutos que he terminado de grabar la parte anterior y quería seguir grabando y ha sido imposible. El OBS se ve que revienta con esos cascos, no sé por qué. Es algo muy extraño. Me pone algo del log del audio, pero no hay problema. Como sigo teniendo estos cascos y van la mar de bien, ningún problema por mi parte. Y vamos a... eso sí, ¿se oye? Sí, sí que se oye. Vamos a ver alguna histórica más que me he quedado con ganas. Además de ver la del zorro ártico, que es la que tocaba ahora. Esta... When I was growing up, my grandpa had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They pull tricks here and there, and foxes are like spoiled little kids in a way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she was happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let her. So that was my memory of my grandpa's pet fox. Qué bonito, tío. Su abuelo tenía un zorro de estos y él jugaba con él. Madre. Vale, pues vamos a ver caribú y vestimenta. Es que me gustaría tenerlo un poco más cada vez que me los van dando viéndolo, ¿sabéis? Que me Caribou parece muy was interesante. it provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up Caribú, ¿qué wearing es? caribou bands, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Joder. Vaya tela, ¿no? Con los caribús. Caribú que es como... parecía un animal grande, ¿no? Que, un tipo de oso, un algo. No lo sé. No tengo ni idea, la verdad. SILA tiene alma, que esta es una de las que SILA is the conseguimos weather. en el anterior episodio. It also means the atmosphere. Here's the Nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's SILA. Me he fijado que tienen algo aquí. It's Las very mujeres. spiritual, and we have a relationship with Sila. No sé si es... Sila has a soul in the same ¿Veis? way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality Esa última diría que no tenía nada en of la barbilla. everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Yo no lo he dicho nunca, pero me encantan los típicos
documentales de animales, de la naturaleza y todos estos, los típicos de la 2, los que seáis de aquí de España me entenderéis, pues me encantan, me encantan. Y esto es como, como el paraíso. No sé. Al You know, principio me I pareció said when raro we're al empezar traveling, el we Let's Play, didn't pero build sod ahora... houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. Puya. We'd do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continue to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubai. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and my sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a total different kind. We're in ecological time. Qué historias, madre mía. Madre mía. Vale, pues vamos a darle un poco al plataformeo. A ver qué nos presenta. Inyokolok dikin ngamalok nagakasero pingan. Iba halak simalok sumitema. Dikatyak kumanyain yaksok. Pakit kangaw nago. Ibaktani. Hombre, ¿no? Yunakik ikiwakto ako naksok. Inyong tukuntaktawan naksit. Pensaba que le iba a clavar el pico en la cabeza, tío. Según se relata, cada soplo de viento arrastraba nieve polvorienta en todas direcciones. Robert Cleveland Nasruk. Vale. Uf, pinta mal este tipo, ¿eh? Se ha cepillado a toda la aldea en un momento. Debe ser un tío... Le da un poco de crédito. Nibeaksiagalolum iyuliakatingi pisaullaganiqsut. Qanuqimña anuqulaqpalqiñam tainnaqumiñaitka. No, hombre, a causa de la ventisca no creo yo, vaya. Tamanga ikumawaqtuamit qaqraqpam iñua niptaqtaq. Sumalagullaqami nibeaksiagalolum piitsiñingani. Perdón. Ay, Dios. Ay, la madre que me parió. Puf. Tengo otro para salir. Hostia. Puf. Qué picor así de golpe, ¿eh? Uf, la puta madre. Viene. Si has de salir, sal ya, hijo de puta. No, se queda a la mitad. Vale. Están rebuscando ahí los seres enanos. Ah, vale. Lo pillo. ¿No? Cuando tire la ventisca para allá. ¡Oh! ¡Madre! ¡Grandiosa! ¿Cómo se llama, por cierto? No nos lo dicen en ningún momento, ¿no? ¡Uah! ¡Qué leche! ¡Qué hostiazo! Vamos, Foxy. Foxy, pequeños toques de seda, ¿no? Se la he pillado. Calidad. Hostia. Hijos de puta, tío. Ah, vale. ¿No? ¡Oh, sabalaja! Oh, sí, nena. Wow. Esto es lo que hablaba
la gente de aquí, los... Hostia, es que no me voy a quedar con el nombre, los Akupiak. Akupiak, es que no sé bien cómo es. Puto zorrito, tío. Bueno, voy a cambiar y así subirá solo, ¿no? Sí. Oh. ¿Tenemos que encontrarle el tambor o qué? Para que nos cuente el culpable de esta destrucción. Vale, otro relato. Vamos a subir por esta pared. Vale. Vale. Buah, grandioso. Vamos, pequeña. Vamos a ver el relato. El latido de la comunidad. O sea, quiero ver más a Pablo Iglesias, Pablo Iglesias. Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still in recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat. Because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community. And it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity, everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Parece que le estoy dando un patatús. Man, I went at it and look what happens. Qué bueno, tío. Es brutal, esto es brutal, tío. Es que no se puede decir en sí que sea un juego. Un juego. Es una historia. Estás jugando una historia, tío. Buah, me voy a tirar encima, ya verás. Con el zorrito. ¡Uajaja! ¡Muere, puto! Ay, que me mato. No, hombre, no. Pero tírate. Oh, vale, perfecto. Hostia, pues la hemos clavado, ¿eh? Vale. Aquí tendremos que bajar para abrir, ¿no? Ah, vale. Nuna se llama. Diría que en alguna historieta de estas decían algo de Nuna, ¿no? Bueno, o en la narración de... En la narración que hacen... Principal, vaya. Buah, tío, grandioso, tío. Grandioso, brutal. Me recuerda mucho a Brothers. La idea del juego. Ay, la mago. Vale, hostia, cabrones. ¡Corre! ¡Corre, Nuna! ¡Nuna! ¡No! Me jodas. Ah, vale. Veo. Ya veo. ¡Ay, la mao! ¡No! La fastidió.
Vamos, me han cepillado las piedras. Ya veo. Yo creo que voy a subir con el zorro. ¡Qué bestia, tío! No, más piedras, ya pillo. Perdón. Ya lo pillo. Zorro, tío, me hace sufrir. ¿Otra más? No creo, ¿eh? ¡Hijo de puta! Uf. ¡Hazle algo! ¡Zorrito! ¡Ay! Un tambor, bien. Los malditos seres enanos, tío. Vale, ya tenemos el tambor para el hombre búho. Hostia, espérate que no la quiero liar. Vale. Como si mirando así hacia arriba. A ver. Coño, de Logroño, tío. Dale, bien. Es que has de dar repetidas veces al... Madre mía, tío, es gigante esto. Vamos, Nuna. Madre. ¿Cómo aprieta Nuna? Buah. Perfecto. Es para cazar esto, ¿no? Es lo que veíamos en la cinemática inicial, ¿puede ser? Hostia, qué grande. Parece el tipo que lo hacía en el documental, digamos. Vamos a ver este último, seres pequeños, ya que hemos pasado la zona de los enanos, a ver qué nos explican. They're just like other people. They just happen to be very small and extremely strong. These are stories that are common throughout Alaska. It's normally the people are in a size from your elbow to the tips of your fingers, and they possess superhuman strength. So they may be tiny, but they can carry a whole caribou. And if you go up north and you talk to a number of the people in the community, they'll talk about having seen the little people. There's a place at home that we know, but we don't profess it to anybody. But it's not like the boogeyman. Pablo Iglesias. They can be mischievous, they can be ornery, or they can be helpers. And every now and then, we might have the opportunity to see them, especially if they want us to see them. The fact that it's across Alaska really tells you something about our history and how we interacted with nature around us. Bien, bien. Bien, verdaderamente bien. Vamos a ver. Boleadora. Es lo de cazar, lo que os he dicho. Eruditos de la aldea. Un logro que me ha The saltado de BOLA Steam. is what we call kilamitan. And the kilamitan is made out of braided sinew tied out to some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise. So you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know. So BOLA was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, and down they go. Qué bueno, tío. Es que... Qué brutal.
Para cazar patos lo usaban. Muy, muy, muy bueno, ¿eh? Hostia, que el perro no puede, ¿no? Vale. Digo, por la cuerda como que no. Creo. Quizás sí, pero no. ¡Hostia! ¿Eh? Me cago en... Ah, vale. Mantén pulsado R. Que es... ¡Ey! Ah, vale, ya veo. Pero ¿cómo? Ah, vale, vale. Perfecto. ¡Súbame! ¿Cómo lo llamaban a esto? ¿Luna? Lo que había entre el suelo y las estrellas, el sol y no sé qué historias han dicho. Que está vivo. Lina o no sé, algo así. Bien. Oh shit, digo, no me jodas. No. Ah, vale, debe haber algo allí, ¿no? Espérate, gírate. Pues no, no había nada. Nos lo hemos cepillado. ¡Oh! What the fuck. Vale, pues gente, ¿qué os parece si dejamos el episodio de hoy aquí? Me está encantando este juego, verdaderamente. Me lo paso genial, pero genial. No os podéis llegar a imaginar. No me esperaba que me gustara tanto. No esperaba que fuera así el juego. Yo tenía más la idea de un poco de plataformeo, pero ya veis, es una historia. Es una historia jugable en ciertas zonas, pero al fin y al cabo una historia y es bastante, bastante guapo. La verdad es que muchísimas gracias por ver el vídeo. Muy contento de traerlo al canal y nada, si ya sabéis lo que tenéis que hacer si os ha gustado. Venga, chavales, hasta la próxima.